Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita, bienvenidos a este nuevo episodio, bienvenidos a este lunes de CreaBits Podcast. Hoy, traemos la historia o el análisis de un famoso y yo por mi parte quiero plantearlo desde otro punto, a ver qué opina Camilo. Hola Camilo, bienvenido. Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo lunes de Creavits Podcast. Espero que se encuentren muy bien y que estén empezando la semana con la mejor energía posible. Hoy traemos un tema que ha tocado fibras en mi alrededor y me ha llevado a reflexionar frente a la importancia de prestarle atención a este tipo de personas que, ojo, no siempre es el caso, pero que muchas veces sí y las tenemos en nuestro entorno y por eso este caso se me hace particularmente cercano porque lo he vivido en carne propia y quiero que empecemos, Juliet, con esta temática. Que has vivido en carne propia. Ahora sí que esto va a tener un vuelco, otra mirada, porque me sorprende un poco con esto que esta premisa con la que te estás lanzando a empezar este episodio. Claro, yo no quiero ahondar en la historia, biografía de Jim Carrey, sino que quiero proponerte que lo hablemos como de esas frases o como desde esas enseñanzas que nos puede dejar él con su legado, ¿no? De vida, digamos, con su historia. Bueno, es que siento que este episodio es distinto a los demás que hemos trabajado de famosos. Porque más allá de la humanización que pueda existir, es porque yo siento que en algún punto todos hemos tenido posiblemente una persona así en nuestro entorno. Y por eso hablo de la cercanía y de que tal vez nos sentamos identificados, porque creo yo que hemos tenido la posibilidad de compartir con personas que cuando entran a un espacio en el que nosotros estamos, inmediatamente como que el ambiente cambia, se siente diferente. Son personas que cuando llegan iluminan, hacen las bromas, el chistecito, cuentan historias, la forma en la que se comunican es agradable, son muy sociables, hacen reír un montón y definitivamente traen luz siempre que se presentan. Y siento que muchas veces ese tipo de personas que hacen reír mucho a los demás, tienden a tener mucho peso sobre sus hombros, mucho malestar emocional. Son personas que muchas veces la están pasando mal. Y por eso digo que este episodio me toca porque he vivido situaciones muy parecidas donde he compartido espacios con este tipo de seres humanos que son maravillosos, pero que en ese afán de que los demás no la pasen tan mal como la están pasando ellos, se olvidan de sí mismos. Me hace gracia cuando dices tipo de personas. Es un poquito selectivo. Entiendo a qué te refieres a ese tipo de personas que quizás y han encontrado una manera compensatoria de, no sé si la palabra correcta sea sobrellevar o evadir o compensar eh, esas cosas que no quieren o que no pueden enfrentar de cierta manera o de la manera que una persona habitualmente lo haría, quizás con pesimismo, quizás con un sobrepositivismo, sino que ellos le dan otra mirada, otro vuelco. Y es como que vamos a ponerle gracia a este momento sin importar lo malo que esté pasando. No sé si incluso pueda tratarse de un mecanismo de defensa, una buena estrategia para afrontar esos momentos difíciles o esos momentos donde ya definitivamente no tenemos otra cosa que hacer, sino aceptarlo y sobrellevarlo. Punto. Yo creo que muchas veces, y por eso digo este tipo de personas, porque hay una particularidad que yo considero y es que hay una despersonalización. No sé si en este caso esté bien utilizado el término, creo que sí,
Porque muchas veces esos son sus alter egos, son unos personajes creados para evadir su propia realidad, de forma consciente o inconsciente muchas veces. Porque, por ejemplo, en el caso de Jim Carrey, estamos hablando de una persona que detrás de toda la fama que tiene, detrás de las risas que seguramente nos han sacado a muchas generaciones, es una persona que tiene depresión. Y entonces, si tú no conoces la historia y si tal vez estás un poquito desconectado de lo que sucede en el mundo, pues difícilmente vas a creer, imaginar, pensar, dimensionar que una persona que hace reír, que todo el tiempo se ve alegre, tenga depresión, que la esté pasando mal, que tenga problemas, que tenga dificultades. Y siento que es un tema delicado porque se vuelven muy buenos camaleones, ocultan muy bien las cosas que les están pasando. Y a mí me parece importante que las personas que estén atravesando esto identifiquen o hagan consciente si realmente es su personalidad, si es un mecanismo de defensa, como tú lo acabas de decir, o si es un personaje que están creando para evadir la realidad que tanto les duele y tanto les pesa. Porque es que es muy difícil, porque tal vez yo en algún punto de forma, tal vez no en esta proporción, pero también me he visto ahí teniendo malestares emocionales, pero luego cuando aparezco en un espacio social, ser otra persona completamente distinta y hacer el chiste y hacer la broma y intentar hacer del ambiente un espacio chévere, pero tan pronto se cierra la puerta del espacio, tan pronto llego a mi casa, se baja la energía a cero y es como, jolín, es como, este no era yo y este sí soy yo y seguramente no era una despersonalización y seguramente no es una identidad que haya creado, seguramente es un espacio donde me sentía cómodo o seguramente era un espacio donde no me sentía cómodo y prefería mostrar algo distinto a lo que yo estaba experimentando. O sea, son muchísimas cosas las que pueden pasar, pero es un tema que hay que prestarle muchísima importancia. Creo que todos tenemos en nuestros círculos sociales una persona que es muy graciosa. Ojo, no estamos diciendo que todas las personas que sean graciosas tengan depresión o la estén pasando mal, pero últimamente, estoy hablando de unos 2 meses para acá, he escuchado muchos podcasts de comediantes precisamente y no he escuchado el primer comediante de los que he escuchado en entrevistas que no esté pasando un mal momento o que no haya encontrado en la comedia un refugio para hablar de sus problemas, de sus dificultades e intentar reírse de lo mal que la estaba pasando. Y entonces, luego John Kerry, sí, famosísimo, pero luego te das cuenta que es una cosa muy cotidiana, sí, no solo a los comediantes, están en nuestros círculos. Y entonces ahí es donde entra lo delicado, porque si no sabemos darnos cuenta de esas pequeñas diferencias de ser gracioso a siempre intentar ser el gracioso, a siempre intentar mostrar la mejor cara, la mejor energía, a siempre intentar mostrarse bien, seguramente algo está pasando, porque no es que yo sea un ser humano negativo ni que yo no piense en positivo, no, pero difícilmente una persona puede estar bien todo el tiempo, porque la vida está llena de matices. Y esto me hace pensar, me hace intentar ponerme en esos zapatos, tal cual y como lo estás describiendo. Y me recuerda esta frase que leí de él, que dice, el efecto que tienes en los demás es la moneda más valiosa que existe. Y esto tiene un impacto enorme desde donde lo quieras ver. Si me pongo en los zapatos de una persona como Jim Carrey, si me pongo en los zapatos de ti, tal como lo estás describiendo, el verdadero, digamos, valor que uno le puede encontrar a su vida es basado en ese impacto de manera positiva que puedo generar en el otro. Eso le da un sentido y un valor enorme a lo que yo puedo hacer en mi vida, a cuál es mi valor, cuál es mi objetivo en la vida. Bueno, si yo no nací para ser un ser triste, tengo que iluminar a los demás. Y muchas veces aquí en este episodio hemos dicho, yo tengo que trabajar en lo que yo tengo para que eso
de lo que yo tengo en mi corazón, lo que tengo en mi mente, lo que tengo en mi interior, sea lo que yo pueda brindar. Pero este caso es como todo lo contrario, ¿sabes? Es como que falta. A mí me parece interesante lo que acabas de decir para atarlo con lo siguiente y quiero que me digas qué piensas al respecto, porque tú lo llevas al lado positivo, que está bien, pero yo siento que el problema entra a ser cuando lo único que nosotros podemos sentir es que solo nos sentimos queridos cuando somos graciosos. Creo que ahí entraría a ser el problema, es decir, es mucho más complejo cuando se lleva a ese punto de soy gracioso siempre porque es la única forma de caer bien. Incluso yo hace algún tiempo también tuve una persona en mi entorno que más o menos era así, siempre alegre, siempre contenta. Y en el momento en que se sentía mal, no aparecía en los espacios sociales porque sentía que lo único, o sea, en el único momento en que todos iban a aceptar tal y como es, era justo cuando estaba completamente alegre, iluminado, iluminada y bueno, feliz y dichosa. Pero cuando no se sentía bien, prefería aislarse. Y es como si solo pudiesen quererle, es su percepción claramente, cuando estén bien. En este caso, yo soy gracioso porque es la única forma de encajar. Yo soy gracioso porque como todos se ríen, pues todos me quieren. Pero ¿qué pasa cuando dejo de ser gracioso? ¿Qué pasa cuando me confronto a mi realidad? Y siento que el problema no está en hacer chistes, porque sí termina siendo una forma de catarsis, termina siendo una forma de, pues de liberar un poco lo que está pasando y tomarse a broma muchas veces todas las situaciones adversas que les ha tocado vivir. Y muchos de los monólogos que crean los comediantes son a raíz de sus propias vivencias y es curioso cómo nos terminamos de reír de situaciones tan dolorosas, tan complejas, tan difíciles que viven otras personas, o incluso cuando nos muestran la realidad del mundo a través de chistes y nos reímos, sí, y está bien, pero lo que siento que entra a ser difícil es que no les permite conectar tal vez con su vulnerabilidad. Es como, me da miedo ahondar que hay allí, entonces mejor hago chistes sobre esto. Sí, me da miedo abrir esa cajita de Pandora, así que mejor me quedo aquí con esta estrategia que ya cree que hago reír, que se rían me hace sentir bien, pero nuevamente en esos podcasts el comentario final era, y llego a casa y me siento vacío, me siento solo. Mientras estoy allá, guay la monedita de cambio. Pero cuando llego a casa, ya no hay risas. Ya no hay gente aplaudiendo, ya no hay gente celebrando. Estoy solo yo contra mis pensamientos y contra mi historia, contra mi dolor, y ya no es chistoso. Y entonces ahí es donde se vuelve un tema mucho más complejo, la gente que está en nuestro entorno que tiende a ser muy graciosa. Sí, evidentemente se convierte en un problema cuando tu valor depende de ahí, cuando tú lo has codificado en tu cerebro como si yo no hago reír a la gente, pues no sirvo de nada. Si no tengo mi cara positiva, todo el mundo va a estar preguntándome, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? No sé qué, no sé qué. Y va a ser incómodo. Claro, al principio te decía, no sé si incluso esta sea una manera de evadir, porque al fin y al cabo no quiero que me pregunten, no quiero expresarlo, no quiero decirlo y lo evado, pues haciéndome el gracioso. Pero más allá de eso, em, yo siento que sí, este personaje tuvo una vida difícil. Bueno, ha tenido una vida, sobre todo en su infancia, cuando dice que a los 8 años tenía que hacerse el gracioso para que su mamá pues no atravesara, em, digamos, esos episodios de hipocondría que tenía. Y fue como que desde pequeño encontró esa estrategia. Sí, y a partir de ahí, pues, fueron surgiendo ciertas habilidades desarrolladas, pues, evidentemente, casi que de una manera genuina, porque siendo de niño, pero aún así, su personaje, su vida, siempre estuvo atada a muchos valores. Y yo quiero resaltar que él, dentro de todo, enseña que ese éxito, lo que se dice éxito, fama y mucho dinero, no es por sí solo lo que llena,
el corazón, no es por sí solo lo que llena el interior de una persona. También habla mucho de esa necesidad de aceptación que tenemos del exterior y poder hacerte visible gracias a eso, a hacerte el gracioso. Fíjate que en este podcast hablamos alguna vez en el episodio de quién eres cuando no estás siendo, algo así por ahí va la cosa. Y en este caso acabas de dar el ejemplo más claro y es como él desde pequeño creó esta identidad porque, bueno, servía para su mamá, luego para las dificultades, luego cuando empezó en el stand-up y eso lo catapultó a la fama en Hollywood y bueno, un montón de cosas. Pero la pregunta al final es, ¿quién es Jim Carrey o quién eres tú que nos estás escuchando y te identificas con esta historia cuando no estás haciendo reír a las personas? ¿Quién eres tú cuando no estás dentro del personaje? ¿Quién eres tú cuando eres simplemente tú mismo? Porque es que es muy fácil acostumbrarnos por diversas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de Jim Carrey, creó su personaje desde muy pequeño por diversas circunstancias, pero otros lo crean netamente por evasión emocional, otros lo crean porque simplemente no saben manejar las emociones, otros lo crean por miedo a enfrentar sus emociones. Yo me acuerdo que en algún momento fui la persona que le gustaba hacer chistes y chistes oscuros en los momentos menos indicados para intentar, en mi cabeza, intentar hacer reír en medio de la dificultad, pero en espacios donde no debería hacer chistes, más o menos por ahí, pero no necesariamente por hacerme el gracioso, sino para no ahondar en mis emociones, para no ahondar en lo que me estaba haciendo sentir, porque seguramente si hubiera abierto la puerta, pues en lugar de risas y chistes hubiese salido llanto y mucho dolor. Y entonces, como lo acabas de decir, es un tema de evasión, pero cada persona lo vive de forma distinta. A lo que yo quiero invitarlos en este caso, en este episodio, a las personas que nos están escuchando, pues definitivamente es que sí, hacer reír es un regalo maravilloso y si tenemos personas en nuestro entorno que nos hacen reír, que nos pintan sonrisas, que nos alegran la vida, genial, fantástico, somos bendecidos, pero también tenemos que darles espacios donde no tengan que ser los graciosos, donde no tengan que hacernos reír, donde se sientan importantes no por sacarnos sonrisas, sino por ser simplemente ellos, porque también merecen ser cuidados, también merecen atención, también merecen que les demos espacios seguros donde puedan hablar de cómo se están sintiendo, porque al final yo quiero invitarte a ti, que te sentiste identificado en este video, a que te preguntes, ¿quién eres tú cuando ya no hay risas? ¿Quién eres tú cuando estás a solas contigo en tu casa? Y ahí es donde empieza toda esta revolución. Así que Juliet, ¿qué te parece si vamos a nuestras cápsulas vitamina? Pues este episodio me ha traído gratas sorpresas porque me ha enseñado muchas cosas. Mm, realmente hay algo que quiero resaltar y es que independientemente de que si nuestro objetivo es realmente agradar a los demás o alegrarles o impactar desde cierto punto positivo a ellos, o si lo que pretendemos es evadir nuestras nuestros inconvenientes o nuestras emociones, que recordemos que no podemos permitir que la vida nos pase, sino que tenemos que hacer lo que queremos que nos pase en la vida. Y entonces, a pesar de las dificultades, a pesar de cuál sea nuestro objetivo en la vida, mm, tenemos que obrar y trabajar para ello, ¿sí? Construirlo, cultivarlo, independientemente de todo lo que les dije. Entonces, no intentemos crear un personaje, seamos genuinos, que si queremos hacer reír a los demás, ojalá y sea desde un punto muy sano, donde de verdad queramos impactar, donde de verdad podamos hacer lo que amamos y brindar de todo eso que llevamos dentro desde un punto muy positivo, trabajado, construido hacia nuestro alrededor. Bueno, mis cápsulas vitamina son dos. Creo yo que son muy profundas y reflexivas. Y quiero invitarlos a ustedes oyentes a que pues entiendan que sí, que la risa sana, pero no reemplaza
el tema de hablar de las cosas que nos están doliendo. El amor, el amor, el humor es una forma bonita de resiliencia, pero cuando se convierte en la única forma que nosotros tenemos de relacionarnos con nuestras emociones, pues termina alejándonos de nosotros mismos, porque tenemos que entender que cuando nosotros no nombramos el dolor, no, o hacemos chistes sobre el dolor, no desaparece, simplemente se disfraza y se va acumulando y se va acumulando. Finalmente, oyentes y Juliet, no todo el que se ríe está bien y no todo el que está callado está triste. Las emociones son mucho más complejas de lo que nosotros creemos y quiero que, pues de verdad, abracen a ese amigo que está con ustedes, que los hace reír, porque, bueno, a todos los amigos, no solo al que los hace reír, porque no sabemos con qué batalla esté lidiando y que no, por cualquier motivo, razón o circunstancia, no nos la haya compartido. Julie de oyentes, nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. No olviden que está próximo a salir nuestro libro de Creavits, el primero. Estamos muy ansiosos, muy emocionados, muy felices. Pronto esperamos a través de nuestras redes sociales subirles foticos, información al respecto, pero estamos muy emocionados. Se acerca un viaje a Colombia para hacer el lanzamiento del libro, así que hay muchas emociones encontradas ahora mismo. Ya, ahora sí, hasta la próxima y un abrazo para todos. Bueno, hay más emoción tuya por ese lado del viaje, porque realmente pues vas a ir allá y vas a estar allá, pero por mi parte, evidentemente, por nuestro logro, por haber, mejor dicho, sacado adelante con tanto esfuerzo esto. Y sí, tenemos que compartirlo. Vamos a empezar a deleitarlos un poco con esto que está surgiendo. Mejor dicho, no se lo pueden perder. No se lo pueden perder porque de verdad que está hecho con el corazón. Y bueno, gente bonita, gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que también, como yo, hayan aprendido un poco de estas enseñanzas que nos puede dejar la vida de Jim Carrey. Un fuerte abrazo y creen el hábito de escucharnos. Somos Creativos.